Buenos días, estimados amigos en México. Buenos días, Patricia, en Argentina. Sí, hola, hola. Yo contentísima de ver a todos ustedes. Al fin, pueden imaginarse, después de tanto tiempo, al fin les podemos ver sus caras, sus reacciones. Bueno, están un poquito lejos, pero todavía me gusta muchísimo mejor. Bueno, les saludo a todos. Como siempre, me llamo Anastasia. Yo represento el Departamento de Cooperación Internacional de Agencia de Noticias Sputnik. Y acá, bueno, no a mi lado, pero muy cerca para mi corazón, está Patricia Lee, jefe de redacción de Sputnik en Montevideo, está en Buenos Aires. Y bueno, saludamos juntas con ella a todos ustedes en la charla después de tanto tiempo. Sí, yo creo que si no me equivoco, ya pasó casi un año, ¿sí? Sin vernos. Les saludo a todos en la charla dedicada a recomendaciones cómo hacer la noticia atractiva y también la charla, bueno, reunión bastante me parece interesante porque acá hoy Patricia va a analizar los trabajos, las notas que ustedes han enviado un poquito antes y yo espero que sea útil e interesante para todos ustedes. Bueno, antes de conceder la palabra a Patricia, me gustaría volver a agradecer a nuestros queridos amigos de la Universidad Veracruzana de México, de la Facultad de Ciencias y Técnicas de la Comunicación. Muchísimas gracias a todos ustedes, un gusto y placer enorme como siempre, a los estudiantes para llegar. Bueno, esta vez sí, esta vez tienen que estar en las salas, en las aulas y no solo conectarse vía teléfono. Bueno, sí. Y bueno, me encantaría agradecer a la doctora Patricia. Si nos vemos hace un ratico, yo muy feliz de verle. Muchas gracias, Anastasia. Sí. Y Patricia de México, también. Buenos días. Buenos días. ¿Sí me escucha? Sí, todo bien. Bueno, me encuentro reunida junto con un grupo de estudiantes que pues se han dedicado a hacer en estos días su nota informativa, de tal manera que el taller que reciben hoy va a ser muy valioso para ellos. Me acompañan en esta ocasión el doctor Juan José Domínguez Panamá, la doctora María del Pilar Anaya, quien imparte el taller de nota informativa, y el maestro Alfredo Gutiérrez, que ustedes ya lo conocen también. Y pues saludo a Anastasia y también a Patricia Lee. Espero que sea un taller muy enriquecedor para todos nosotros. Gracias. Muchísimas gracias por las palabras tan lindas. Bueno, de verdad, un gusto enorme ver a todos ustedes. Bueno, antes de empezar, como siempre, un par de palabras sobre nuestra agencia, a ver si alguien lo ha olvidado. No vamos a hacer ningún test, pero solo para recordarles. Somos una agencia de noticias internacional con la sede en Moscú, donde estoy yo, y con las delegaciones territoriales en todo el mundo. En América Latina tenemos dos centros de prensa por ahora, en México y otro en Uruguay. Y bueno, sí, nacimos como el 2014, si no me equivoco. No me equivoco, claro. Y sí, tenemos ahora páginas web en casi 30 lenguas. Claro, Sputnik Mundo es una de las más populares, o sea, yo espero que de vez en cuando lean las noticias o a ver. También acá estamos en el marco del proyecto Sputnik Pro, un proyecto para los periodistas, los estudiantes de comunicación, de prensa. Entonces, para facilitar un intercambio entre nosotros y conocernos un poquito mejor. Y bueno, en lo que se refiere a la protagonista de nuestra charla, Patricia Livine, periodista, jefe de redacción de Sputnik Mundo en Montevideo, es abogada, periodista colombiana con una amplia experiencia internacional. Fue corresponsal en América Latina para distintos medios latinoamericanos y corresponsal en Rusia cubriendo los acontecimientos políticos de Europa del Este. Y desde 2000 trabajó en Argentina como corresponsal de los medios colombianos y a partir de 2014 es la jefa de redacción de Sputnik Mundo con sede en Montevideo. Bueno, antes de conceder finalmente la palabra, bueno chicos, mi último comentario, casi como siempre. Esta vez no estamos en un chat, ¿sí? Bueno, hay varias personas
que también está en el chat, pero la mayoría está en una sola aula. Y me encantaría, bueno, pedirles un favor. Durante el discurso de Patricia seguramente van a tener algunas preguntas, algunos comentarios, lo que sea. Claro, después seguramente tendrán esa oportunidad casi exclusiva. Pueden hacer la pregunta con su propia voz a Patricia y yo creo que, bueno, yo estoy segura de que ella resolverá todas las dudas de ustedes. Patricia, yo tan encantada de verle. Bueno, empezamos entonces. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bueno, en primer lugar es un gusto enorme reunirme con ustedes, con profesores y con estudiantes jóvenes que están emprendiendo este camino que es el periodismo, un larguísimo y apasionante camino lleno de posibilidades, lleno de variedades, que da para muchísimas variedades de escritura, de realización personal, desde el periodismo de investigación hasta la crónica, el relato, la opinión. Bueno, es inmenso el campo de posibilidades que se abre ante ustedes. Entonces, los saludo, entiendo que ustedes son jóvenes, que no sé si están comenzando la facultad en este momento, entiendo que sí, de manera que espero, bueno, poder ayudarles y colaborar en este taller o charla que vamos a tener hoy. Ustedes me hicieron llegar unos 15 o 16 trabajos y yo les agradezco muchísimo el esfuerzo que hicieron. Yo los voy a utilizar a lo largo de mi charla. No soy la profesora, no soy la correctora, no estoy calificando ni poniendo ninguna nota, simple y sencillamente quiero aprovechar el esfuerzo que ustedes hicieron para poner algunos ejemplos y para exponer algunas opiniones o consejos que les puedan ayudar en su trabajo, en su estudio de periodismo, de comunicación social. De manera que en ese espíritu, valorando muchísimo el esfuerzo que ustedes han hecho, voy a tomar los ejemplos que ustedes me dan para dar mis opiniones o mis ideas como una jefe de redacción, es decir, como una editora que tiene a su cargo vivir corrigiendo artículos todo el día. No es el mejor, no es el más simpático de los papeles que uno pueda tener en el periodismo. Es más lindo escribir, es más lindo investigar, es más lindo hacer crónicas. Bueno, pero existe ese papel de editor que tiene que decir qué está bien, qué está mal, qué hay que corregir. Y en ese espíritu voy a tomar todas las notas que ustedes han hecho para ejemplificar algunas cosas. Voy a compartir la pantalla, a ver si está bien, un momentito. ¿Ahí está bien? Sí, 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 se ve perfecto. Bueno, el tema es cómo hacer una buena noticia. Yo casi siempre empiezo este tema al revés, empiezo de lo más general a lo particular, pero en este caso, como tengo todo el input, todas las pruebas, las notas que ustedes han hecho, voy a empezar al revés, voy a empezar más bien de lo particular a lo general, porque es más, quizás va a ser más rico como un ejercicio, ¿no? Entonces, quería en primer lugar plantear algunas cosas generales. Un momentito, a ver si sé mover esto. Ya, bla, 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 bla. Perdón. Bueno, sí. Bueno, ustedes están en Veracruz. Por supuesto que sus notas son todas muy ligadas a Veracruz, salvo creo que 2 notas que llegaron sobre el conflicto en Ucrania. Y es, por lo tanto, yo lo entiendo que es así y creo que lo primero que uno tiene que hacer es definir hacia quién se está dirigiendo. Por ejemplo, yo estoy en una agencia internacional, entonces para mí es fundamental, si voy a hacer un título, poner en Chile tal cosa, en Bolivia tal cosa, en Uruguay tal cosa. Porque mi audiencia es la América Latina, pero ustedes están en una ciudad, están en una universidad, entonces lo primero que hay que definir es a quién le están escribiendo este artículo. ¿Es para sus compañeros? ¿Es para el diario o el periódico de la universidad? ¿Están escribiendo para un medio local o para un medio mexicano? Y entonces tienen que dar algunas explicaciones de qué es Veracruz.
o están escribiendo para América Latina, entonces tienen que hacernos entender a todos qué es Veracruz. Esa es la primera cuestión que hay que pensar cuando uno hace un artículo, cuando uno titula, cuando uno hace, no sé cómo le llaman ustedes, si una bajada, un primer párrafo, un anuncio, un lead, no sé cuál es el nombre que ustedes en México le dan, pero es fundamental definir a quién nos estamos dirigiendo. Después también tenemos que saber en qué plataforma estamos, ¿no? Una cosa es, por supuesto, que todo es web desde ya, de manera que ya sabemos que tenemos un público web, pero puede ser que nuestro artículo también vaya para Instagram, TikTok, Facebook, Snapchat, Twitter y un montón de lugares más. O sea, siempre tenemos que pensar que nuestro mundo como periodistas se ha ampliado enormemente, porque ahora la difusión de una noticia es inmediata y masiva y no sabemos ni siquiera a dónde va a llegar. De manera que, a pesar de que estemos pensando que nuestro artículo es para el periódico de la universidad, tenemos que saber que una vez ese artículo esté en la web es para urbi et orbi, como diría el Papa, es decir, para el que quiera. De manera que nosotros siempre tenemos que tener en cuenta eso, aunque sea para hacer un artículo para la universidad, que es que ese artículo lo puede leer un estudiante argentino en Francia, o un profesor de español en China. Y tenemos que pensar, abrir nuestra mentalidad. Siempre tenemos que abrir y pensar todo el público que está esperando o que puede llegar a leer nuestra nota o nuestro artículo. Y después miles de otros medios de difusión que tenemos. Por ejemplo, si ese artículo después lo volvemos un podcast, es muy común en los diarios que haya un podcast donde se leen las noticias también, o que se mande por mail letters. Es decir, todo este amplísimo espacio y escenario tenemos que tener en cuenta cuando nos vamos a sentar a escribir una pequeña notita sobre Veracruz, sobre la señora nonagenaria que comenta la cuestión de la igualdad de género, o sobre la sustentabilidad climática, o sobre el crimen en Orizaba, o sobre las atracciones del centro de la ciudad de Veracruz. Tenemos que pensar que a mí, que estoy entre Montevideo y Argentina todo el tiempo, me tiene que interesar ese artículo, porque a lo mejor me gustaría saber qué pasa en Veracruz, qué crímenes hay, qué dijo AMLO sobre el crimen que hubo y que causó mucho malestar. Es decir, son temas que ustedes tienen que pensar, en primer lugar, que tienen que interesarme a mí como lectora o a cualquier otra persona que lo pueda ver, si bien ustedes tienen un público que está definido. Por eso tenemos que siempre pensar en ese lector, ¿no? Entender a Jorge, a Ana, a Cecilia, a la persona que nos va a leer y pensar quién es ese personaje que nos va a leer. Si es el compañero de la universidad, si es dentro de la ciudad que nos van a leer, si son los padres, si son profesionales, si tenemos un público de gente que está interesada en temas para tratar con más profundidad, como una reforma tributaria, o por qué sube el peso, o por qué inflación, o por qué el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Y de esa manera, pensar a partir de ahí todos los elementos de la nota. El primer elemento, por supuesto, es fundamental, que es el título. El título es lo que nos atrapa, porque un título malo es un título que no nos permite ingresar a la nota. Es decir, si no nos engancha, si no nos agarra el título, no vamos a seguir adelante con la nota. De manera que nuestra primera labor, o quizás al final, cuando ya escribimos el artículo, el problema que nos tiene que devanar los sesos es ¿qué título ponemos? En ese sentido, yo quiero utilizar algunos de los títulos que ustedes pusieron a modo de ejemplos para decir qué les faltaría o qué complementaría o cuáles están muy bien para que yo como lectora me interese en ese artículo. Puse los títulos por el orden en que me mandaron las notas, ¿no? Entonces, empiezo, por ejemplo, con el primero que leí que decía, por ahí me falta alguno, no sé, porque por ahí alguno no tenía título. Un primer título que decía, la ideología de género en el juicio de casi un siglo de experiencia con Necha.
A mí, ¿qué me pasa con ese título? Que yo no sé quién es Necha, es decir, me cuesta mucho trabajo ubicarme espacialmente, temporalmente, y saber si Necha es un especialista en cuestiones de género o quién es. Entonces, quizás que pienso que el título tiene que tratar de ubicarlo a uno. ¿Qué dice? Y abrir, es muy bueno que un artículo habla, por ejemplo, interrogantes o que le lleve a uno a meterse al artículo. ¿Qué opina una mujer nonagenaria del matrimonio igualitario, por ejemplo? Averiguamos, hablamos con Necha, no sé quién, pero yo le pondría, así mismo, como está ese título, yo no entendería de qué se trata la nota, ni en qué lugar está ubicada, ni en qué temporalidad. Después hay otro título que es No deben desaprovechar la oportunidad. Está referido a una nota a la universidad y a la necesidad de aprovechar estas oportunidades como la que tenemos hoy, de intercambiar con ustedes desde una agencia internacional. Pero no, yo podría poner este título aquí. Yo podría poner No deben desaprovechar la oportunidad de la preventa de entradas de Coldplay. Es decir, yo tengo que decir algo más en ese título para que alguien sepa de qué va la nota. Podemos tener siempre un misterio, podemos tener siempre alguna interrogación, pero siempre tenemos que tratar de explicarle a la persona de qué vamos a hablar. Por ejemplo, los estudiantes no deben aprovechar la oportunidad de relacionarse con agencias, con el periodismo internacional. Quizá estoy haciendo un título muy largo en este momento, hay que ver cuánto tiene. Nosotros tenemos una norma para los títulos que son más o menos cortitos, pero estoy diciendo que el título tiene que tener la información necesaria para que yo diga, sí, me interesa esa nota, quiero saber qué oportunidad tienen que tener los estudiantes para vincularse con el periodismo internacional, por ejemplo. Otra nota, puntos importantes de la invasión rusa a Ucrania por el maestro Cerdán Díaz. Entiendo que es más bien como un título interno. Yo pensaría poner, por ejemplo, bueno, les aclaro que como yo pertenezco a una agencia rusa, nosotros hablamos de la operación especial del conflicto Rusia-Ucrania y no de la invasión de Rusia a Ucrania, pero esto es una cuestión que corresponde a nuestra agencia. Lo que yo les quería decir es que en ese punto, por ejemplo, ¿qué pondría yo? Los 5 puntos claves del conflicto Rusia-Ucrania. Te explicamos el conflicto más importante de este siglo, por ejemplo. Y no pondría el nombre del maestro, sino que lo agregaría después a la primera línea, al anuncio, a lo que fuera. El maestro Cerdán Díaz opinó tal cosa sobre el conflicto. Pero yo, para entrar en el conflicto, diría los 5 puntos claves que te explican el conflicto en Ucrania. Entonces, ya uno dice, bueno, sí, a la gente le gustan mucho los números, le gusta que uno ponga 5, las 10 razones, los 4 porqués, es decir, son cosas que en un título vienen bárbaro. Y una palabra así como clave, los 5 puntos claves, los 5 puntos que te permiten explicar el conflicto en Ucrania. Lo mismo con el siguiente título de la noblez de los sentidos mexicanos ante la invasión rusa a Ucrania. Yo personalmente la palabra noblez no la entiendo, pero a lo mejor ustedes sí la entienden y es absolutamente común utilizarla en México, ¿no? Pero yo pondría, ¿qué piensan los mexicanos sobre el conflicto de Ucrania? O la indiferencia, si se puede decir, ¿no? La indiferencia de los mexicanos ante el conflicto en Ucrania, pero siempre es bueno dejar algún misterio, alguna duda, ¿qué piensan o no? Los mexicanos y el conflicto de Ucrania, ¿qué dice la opinión pública? Alguna cosa así que te lleve a decir, wow, quiero meterme y quiero leerla, no te quiero entender qué dice. Este título está bien, el que sigue, pero está un poquito largo, ¿no? De papelería a depósito de bebidas alcohólicas. Este fue el impacto económico sobre las pequeñas empresas a raíz de la pandemia.
Es decir, está bueno porque ya a uno le da una idea, ¿no? Era una papelería y lo terminó haciendo un depósito. Entonces, quizás poner impacto de la pandemia, 2 puntos, de papelería a depósito de bebidas alcohólicas. Digo para que entre cortito el título, porque si no se vuelven los títulos muy largos. Hay algunos medios que hacen títulos muy largos, en general nosotros no los hacemos, pero bueno, este título da una idea más completa, pero habría que acortarlo, achicarlo un poquito. La sustentabilidad de un cambio para el medio ambiente. También yo buscaría decir algo así como, ¿por qué la sustentabilidad es fundamental para frenar el cambio climático, por ejemplo? Es decir, siempre buscando agregarle una duda, un interrogante, algo que la persona tenga que entrar a leer la nota, tenga que decir, me atrapó, me agarró, tengo que saber por qué. No digo que siempre tengan que ser preguntas, pero es bueno meter esta cuestión de la duda, de la interrogación, de qué será lo que pasa y de algún factor no diría misterio, pero sí de que van a encontrar alguna cosa nueva cuando la lean. Tradiciones y costumbres en el puerto de Veracruz. Está bien, digamos, va a ser un artículo sobre eso, pero como nosotros somos periodistas, comunicadores y comunicamos noticias, tendría que tener una parte más informativa el título. En el puerto de Veracruz se puede ver desde circo hasta patinetas y comer no sé qué cosa. Estas son todas las atracciones que puedes encontrar en el puerto de Veracruz. Algo que lo haga hoy, mañana yo quiero ir a Veracruz y entonces yo abro el diario y digo, ¿qué puedo hacer en Veracruz? Entonces te dice, las 10 atracciones o las 5 atracciones o estas son las atracciones que puedes ver en el centro, en el puerto de Veracruz. Entonces me atrae a mí más porque el título, Tradiciones y Costumbres en el puerto de Veracruz, puede ser hoy, ayer, mañana, hace un año o hace 10. Es decir, me quita la temporalidad de lo que yo puedo ir a hacer mañana en Veracruz. AMLO espera una masacre para darle solución. Está bien, pero yo, como soy extranjera y no tengo la menor idea de qué pasó, me gustaría que dijera asesinatos en, si no estoy mal, Orizaba, o no sé dónde fueron. AMLO espera una masacre, es decir, es un título, es una opinión, ¿no? En este caso, quizás convendría encomillarlo porque alguien habrá dicho que AMLO espera una masacre para darle una solución. En general, los periodistas tenemos que distinguir entre información y opinión. Entonces, salvo que sea un artículo de opinión, salvo que sea una columna de opinión en un diario, si hacemos un artículo para nuestro medio, para nuestro periódico, para el periódico de Santa Cruz, tendríamos que ponerle unas comillitas porque alguien tuvo que haber dicho eso. Masacre, no sé dónde, asesinatos en no sé dónde, 2 puntos. AMLO espera asesinatos en no sé dónde. AMLO espera que suceda una masacre para darle solución. Comillas, por ejemplo. Porque hay que diferenciar entre lo que es información y lo que es opinión. Entonces, podemos dar una opinión, claro. Si es nuestra opinión, será una columna de opinión. Si es la opinión de un analista o de un profesor o de un estudiante o de alguien que vive allí, entonces tendremos que decir, aclarar luego, fulano de tal dijo tal cosa, para que no quede que es nuestra opinión, si es que estamos dando una información. Bueno, Squalos Kids presentó su nueva piel para la temporada 22-23. Me imagino que todos saben qué es Squalos Kids. Y si no lo saben, sería bueno decir, creo que es un equipo de fútbol, por lo que entendí. El equipo de fútbol Squalos Kids presentó su nueva piel para la temporada. Entonces, como es un artículo enfocado, creo yo, en esto, en el Squalos Kids, y seguramente todos saben qué son, entonces lo único que yo pensaría es que es bueno poner el equipo de fútbol, porque así los que no tenemos la menor idea de qué se trata, podríamos decir, bueno, interesante, no interesante el tema. Lo mismo con el
título de ten estas precauciones, inundaciones. ¿Yo qué diría? Diría, esto debes seguir, consejos para seguir en caso de inundación. Si viene una inundación, te damos 4 consejos infaltables. 5 guías para actuar en caso de inundación. Es decir, cosas que uno sabe que va a haber una inundación, inmediatamente se lee porque está preocupadísimo de que se le inunde la casa, de que se le lleve el auto, y entonces uno quiere rápidamente resolverlo. Pero entonces hay que decirle algo que lo atraiga para leer, es decir, precauciones, te damos estas precauciones, o 3 consejos que debes inevitablemente, lo que no debes hacer en caso de inundación, es decir, siempre buscando cómo yo me llevo a ese lector a que me siga leyendo. El temor al fracaso profesional, un tema que preocupa a los estudiantes de la universidad, está clarísimo, lo entiendo perfectamente bien, me parece interesante. No hay pesca, señores, está bien, pero a mí me falta como un contexto. Siempre lo digo como una persona que no conoce. Entonces, depende de para quién estemos escribiendo. Si es para el periódico local de la comunidad pesquera, puede ser que esté perfecto. Realmente sería impecable. Si se piensa en que es para un espectro más amplio de gente, por ejemplo, para un diario de Veracruz o algo, habría que decir, en tal comunidad se acabó la pesca, o los pescadores sufren porque se acabó la pesca, o lo que sea. Es decir, faltaría una referencia temporal y de lugar y de ubicación, dependiendo de para quién sea la nota. Por eso digo, si es para el periódico de la localidad pesquera, está clarísimo, no hay que explicar nada más. ¿Y por qué la faldita? Está muy bueno. Alumnos asisten a la universidad en Jalapa vestidos con falda. Es quizás un poco largo, no sé cómo lo haría, pero la idea está buena, digamos. ¿Por qué la faldita y por qué los alumnos asisten a la universidad con falda? Me parece que es un tema buenísimo, genial. También a 2 semanas del asesinato del comercial de seguridad de Coatzacoalcos en manos del Cabildo Municipal. Es un título informativo, informa lo que tiene que decir. Lo mismo en el último, Alan y Daisy, fueron asesinados. No, ahora no lo estoy viendo porque tengo esto acá. Bueno, es decir, hay títulos en que solamente podemos dar una información, porque es, por ejemplo, murió Joe Biden. Nosotros no podemos decir murió un presidente, ¿no? O qué presidente murió hoy. Es decir, sería ridículo. Ahí no valen las argucias, ni los misterios, ni nada. Por ejemplo, acaba de renunciar Liz Truss en el Reino Unido. Bueno, renunció Liz Truss, es decir, esa es la noticia, no podemos decir ninguna otra cosa. Son 3 palabras y se terminó. Pero después sí podemos hacer un análisis, las razones que llevaron a la renuncia de Liz Truss, o un millón de cosas, pero sí, obviamente, si estamos dando una noticia, es aséptica, seca y punto, estamos informando. Si después hacemos un análisis, si agregamos una información, si complementamos, entonces sí, podemos pensar en otros títulos que sean más atractivos o más interesantes. Pero hoy la noticia es que renunció Liz Truss, entonces esa es el único título que podemos poner. Después, al rato, podemos decir quiénes serán los sucesores de Liz Truss. Podemos decir la economía condenó a Liz Truss. Podemos decir Liz Truss se hundió con la libra esterlina. Podemos poner un montón de títulos distintos que seguramente van a ser mucho más ingeniosos que la simple información que vamos a dar. Entonces, para resumir el título, que es la entrada de nuestro artículo, la puerta de nuestra casa. Primero tenemos que ponerlo lo más llamativo al principio, es decir, tenemos que decir renunció Liz Truss, es decir, lo primero. Tenemos que decir lo que queremos, las 5 razones por las cuales la sustentabilidad es fundamental. Podemos poner números que, como les dije antes, siempre son interesantes y siempre le gustan a la gente, que uno le resuma en 5 puntos, en 3 puntos o en 10 puntos una problemática complicadísima.
y entonces uno dice las 5 razones por las cuales la OEA ya no sirve más. Y entonces uno dice pum, 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 o los 10 fracasos de la OEA. Entonces uno escribe por qué fracasó en tal año, en tal otro, en tal otro, en tal otro, y por qué la OEA tiene que ser reemplazada por otra organización. Por ejemplo, podemos usar adjetivos, pero siempre teniendo cuidado de no ser agresivos, de no ser opinadores, digamos, ya en el título, dar una opinión, si lo que queremos es hacer una información, si queremos opinar y es nuestra columna de opinión, por favor, pero si no, en el título podemos poner un adjetivo o podemos poner las más grandes, las 5 razones fundamentales o los de la crisis en Ucrania, o las claves de la catástrofe política que atraviesa Europa. Podemos utilizar palabras así gruesas, pero siempre con cuidadito, no que nos quede un título que diga el terrible horror simbólico de la tragedia de Veracruz, porque mataron a 10 personas. Es decir, el terrible error simbólico de la tragedia ya es algo excesivo, exagerado, que nos lleva afuera de la astringencia, digamos, de la seriedad que tiene que tener un título. Y luego vamos a la parte segunda, que es lo siguiente que escribimos del título, que es, no sé cómo le llaman ustedes, me gustaría saberlo. Nosotros le decimos bajada, copete, lead, anuncio. Es decir, esa frase, ese parrafito que va después del título. No sé cómo lo llaman ustedes. Bajante. ¿Cómo? Sí, lo que nosotros ponemos... Sí, bueno, ¿me escucha? Sí. Bueno, nosotros, pues, dependiendo del tipo de nota que es, puede venir con el título, la cabeza, puede venir un sumario o puede venir un bajante, así es como le llamamos, pero antes del título principal, de la cabeza principal, también podría venir lo que se llama un balazo o un antetítulo. Ya después es cuando ya venimos con la entrada, que es el lead, pero los títulos como tal puede ser un balazo, el título principal, un sumario o un bajante, ¿sí? Y después la nota, la entrada de la nota, el cuerpo de la nota y el remate. Bien, o sea, si yo digo lead, ¿se entiende? O bajante, bueno. Es decir, lo que viene después del título, que es una explicación un poco mayor de lo que va a decir la nota y que es una ampliación del título, en donde ya entramos en materia, aunque no completamente, porque seguimos dejando cosas, interrogantes, preguntas o misterios que tienen que resolver cuando entren en la nota. No lo podemos resolver de entrada, porque si yo veo un título, por ejemplo, que dice el impuesto a las ganancias subió en Argentina a un mínimo del 330.000 pesos, listo, ya lo leí, ya para qué leo el resto de la nota. Si yo digo, aumentaron el impuesto de las ganancias, aumentaron el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias, pues tengo que leer. Y si bajo a la bajada y me dice, el ministro de Economía, Sergio Massa, decidió hoy aumentar el mínimo no imponible del impuesto a las ganancias. Aquí te contamos lo que los mínimos a partir del 1 de noviembre. También con esa bajada yo tengo que, ya me enteré de que se aumentó el límite, el mínimo no imponible, y entonces ya tengo que leer la nota para saber cuál es el mínimo no imponible. Si me lo dice ya en el título o me lo dice en la bajada, yo ya la nota no la pienso leer. Porque hay una cuestión de ahorro procesal, de ahorro de tiempo, porque nos la pasamos leyendo noticias, porque no nos alcanza el tiempo para informarnos de todo. Entonces, siempre hay que buscar cómo hacemos para que la persona siga bajando con el mouse y siga leyendo. Entonces, bueno, hay algunas claves para hacerlo, como les dije, que es ampliar la información, pero no resolverla completamente, sí ubicar la noticia, ¿no?, en el tiempo y en el espacio. Es decir, en Argentina, el ministro de Economía, Sergio Massa, decidió el aumento del mínimo no imponible, o el gobierno decidió.
hay ocasiones en que se puede hacer algún comentario o puede hacerse depende de la noticia, si es un asesinato o no, por supuesto, si es una cosa trágica no, pero en algunos casos se puede poner, estos son los detalles que llevaron al ministro a cometer un blooper durante su presentación. Es decir, si es algo que permite, que admite que pongamos una cuotita de humor. Pero en general el lead o bajante o bajada tiene que ser una cuestión que amplíe el título y nos ubique ya en la nota, pero sin decirnos todo su contenido. Yo voy a utilizar algunos de los que ustedes enviaron para ver esto. Por ejemplo, en el primero, la movilidad te cambia la vida, afirmó el profesor Antonio Marín, maestro de la Facultad de Ciencias y Técnicas de Comunicación de la Universidad Veracruzana y coordinador de la vinculación de movilidad. La movilidad es un programa que ofrece la UB con la intención de que los estudiantes realicen estancias semestrales. Bueno, yo quizá hubiera empezado por ¿qué es la movilidad? Y luego decir, afirmó el profesor Antonio Marín, y después hubiera dejado la presentación del profesor para adentro de la nota, porque quizás se hace muy pesado leer todo la ocupación del profesor Antonio Marín como para empezar la nota. Yo tengo que empezar con lo que más le atraiga a la gente. ¿Qué es la movilidad? La movilidad es un programa que ofrece la UB con la intención de que los estudiantes realicen estancias semestrales. O puede uno empezar de otra manera. ¿Quieres formarte periodísticamente? La universidad o la UB ofrece un programa de movilidad con la intención de que los estudiantes realicen estancias semestrales en otras universidades. Es decir, y luego diría, la movilidad te cambia la vida, afirmó el profesor Antonio Marín, que quizás lo pondría en un segundo plano o lo pondría ya como parte de la nota. Lo mismo con el de Necha, que es la persona con una muy buena idea que tuvieron de entrevistar a una mujer de 96 años para preguntarle cuál es su visión sobre las identidad de género y la perspectiva de género y el matrimonio igualitario y todo eso. Es realmente una cosa muy ingeniosa y muy interesante lo que hicieron, pero para ese primer párrafo yo diría también quisimos averiguar, es decir, ¿cuál puede ser, qué opinión tiene una mujer de 96 años de edad veracruzana, una veracruzana de 96 años de edad que frente a los nuevos cambios de la realidad de hoy o frente a los cambios como el matrimonio igualitario, las parejas del mismo género o los cambios de género? ¿Qué opinión? Averiguamos y hablamos con una mujer de 96 años. Entonces, le doy, es decir, tengo que empezar por lo que a las personas más les interesa, porque hombres y mujeres tienen el mismo valor, por ahí no es sí, está muy bien, está bárbaro, pero no da idea de todo lo que sacamos de esa nota, y es, ¿qué opina una mujer de 96 años sobre que las personas se cambien de género y se operen y se casen entre hombres y se casen entre mujeres y adopten hijos? Es decir, yo empezaría por lo más interesante, ¿no? Bueno, luego, los alumnos saben que estas oportunidades no se ven. Bueno, este es el de otra nota que es sobre la cuestión de la experiencia y de que no se deben desaprovechar las oportunidades. Pero ahí, por ejemplo, yo empezaría también, le daría la vuelta, vincularse con agencias de otros países para los alumnos de periodismo es fundamental. Los alumnos saben que no deben desaprovechar estas oportunidades. Es decir, siempre hay que empezar por el eje, por lo más interesante, por lo más importante para que las personas lean la nota. Lo mismo, este es sobre Ucrania,
hay dos caras de la moneda, una es la que sabemos y otra es aquella que saben solo los países, expresó el maestro de sociología en una entrevista realizada por el... Yo creo que esto debería ir adentro de la nota, es decir, que hablamos con el profesor tal y que es una nota informativa realizada para la maestra tal, no es lo que el anuncio o el lead o el bajante tendría que decir, es decir, la mirada del conflicto en Ucrania vista desde México. Hay dos puntos, hay dos caras de la moneda, una es la que sabemos y otra es la que saben solo otros países, expresó el maestro en sociología Luis Hernán Díaz, y todo lo demás lo sacaría, lo metería dentro de la nota. Bueno, para no alargarme mucho más y seguir con con algunos de los que hicieron ustedes, también, la humanidad es lo que mueve al mundo, entrevista con el periodista y catedrático también. Me parece que hay que siempre ir al tema del cual estamos hablando, es decir, otra vez, no sé si sería la percepción de los mexicanos ante el conflicto de Ucrania. Consultamos al profesor Antonio Marín, un periodista de una amplia experiencia, punto, y luego va todo lo demás a la nota, pero siempre ir a lo primero que queremos que la gente agarre, que la gente diga, bueno, ¿cómo es que los mexicanos ven el conflicto de Ucrania? Está muy bien, la contingencia sanitaria por COVID trajo como consecuencia el cierre de escuelas y el inicio de clases que afectó la economía, que dependía del consumo diario de los estudiantes, Eso se entiende perfectamente bien. Este es de la sustentabilidad, si no estoy mal. Pero también, yo empezaría, en vez de empezar por a decir que el profesor compartió, salvo que estemos escribiendo, digamos, para el grupo de la universidad, para el curso de la universidad, pero yo siempre les digo que uno tiene que abrir la cabeza y pensar que este artículo que ustedes escribieron lo puede leer cualquier persona. Yo empezaría, la sustentabilidad es una clave fundamental para frenar el cambio climático, opinó el profesor Miguel Ángel Barragán, docente de la Universidad Veracruzana, sobre este fenómeno que está dañando la tierra y los habitantes. Bueno, y lo mismo, el último, minimizar actos vandálicos no está bien. ¿Acaso busca un problema aún mayor para tomar cartas en el asunto? Exteriorizan los veracruzanos tras lo sucedido en Orizaba. Seguramente ustedes lo entienden, seguramente es algo que ustedes manejan completamente. A mí, como persona que está muy lejos, no entiendo de qué se trata. Entonces, habría que decir, los crímenes o las 2 horas de terror vividas en Orizaba, en las cuales murieron no sé cuántas personas, provocaron una reacción en sus habitantes que están descontentos con la respuesta del presidente, por ejemplo. Algo, pero que a mí ya me lleve a dar alguna información o ubicación real de qué pasó. Siempre tenemos que pensar que la persona que nos está leyendo no sabe. Depende, por supuesto, para dónde estamos escribiendo. Si es para Veracruz, ustedes todos saben dónde queda Orizaba y qué fue lo que pasó. Pero si ya nos ampliamos en una perspectiva y resulta que es un artículo para la Reforma o el Excelsior, de una tirada nacional, digamos, de una que abarca al país, tendríamos que pensar el crimen de Orizaba que provocó tantas cosas y que la respuesta de AMLO frente al crimen de Orizaba, donde murieron tantas personas, dejó insatisfechos a los habitantes. Algo que ya lo ubique a uno en el lugar de los hechos y en qué pasó, aunque no diga todo lo demás. Bueno, yo podría seguir, pero bueno, ya no quiero continuar con los demás ejemplos, porque si no, por ahí me voy a hacer muy larga y no sé bien qué hora es, así que no voy a seguir. Pero eso es lo fundamental, del comienzo del artículo y de lo que le sigue al comienzo del artículo. Luego, a partir de ahí voy a dar una serie de opiniones o de consejos para ustedes, con algunos comentarios sobre algunas de las cosas que escribieron, que como les digo, en general me pareció que hicieron cosas con temas muy ingeniosos, tomándose el trabajo, por ejemplo, de hacer una entrevista a la nonagenaria, como les decía antes, o de tomar temas que son importantes para la comunidad,
pero quiero destacarlos para poder abundar en ayudarles con la experiencia de un trabajo editorial, de una agencia internacional, en cómo yo vería que hay algunas cosas que tienen que hacerse para que los artículos sean mejores. La primera que yo les digo desde ya y que yo me la paso todo el santo día corrigiendo en los artículos que hacemos es el contexto. Nosotros no podemos suponer nada, no podemos pensar que la gente sabe que hubo un crimen en Orizaba, no podemos partir de la base de que le estamos dando una información a la gente. En primer lugar, porque los periodistas ya no damos información. La información está ahí, fluye, es decir, cuando ya nos llega a nosotros, nosotros ya casi siempre vamos a dar una perspectiva de la noticia, vamos a dar un ángulo de la noticia, vamos a dar una información, salvo que estemos en la calle en el momento en que mataron y vimos y pasamos el flash, el breaking news, asesinaron a 5 comerciantes en Orizaba, salvo ese momento, de resto nosotros no hacemos noticias, buscamos es darle un contexto a la noticia, buscamos que la gente entienda qué fue lo que pasó, darle una explicación, darle elementos para interpretar esa realidad. Entonces, por ejemplo, hay una de las notas sobre la cuestión del conflicto en Ucrania donde dice que el entrevistado señaló que en México se vería afectado como la mayoría de los países en la inflación, fenómeno que representa el aumento de precios. Bueno, a mí me interesaría saber cuánto fue la inflación en México. Es decir, hay que dar datos, hay que decirle a la gente, el primer punto en que México se ha visto afectada por el conflicto en Ucrania es por el aumento de la inflación, que llegó al tanto por ciento en este mes o en este año y que está haciendo sufrir a toda la gente por el aumento de los precios de la canasta básica. Esto sucede en el mundo, porque en el mundo la inflación fue del tanto por ciento, o en promedio, o en Europa, o en los principales países del mundo ha habido una inflación. En Estados Unidos hay una inflación del 10%, o en el Reino Unido hay una inflación del 10%. Entonces, esto está afectando, o sea, yo siempre le daría a los lectores más elementos de lo que estoy hablando para que me entiendan. Lo mismo, tenemos que precisar siempre la fecha, el acontecimiento, quién dijo, en dónde. Por ejemplo, de Orizaba, un joven perteneciente de Boca del Río se preocupa y a la vez le causa impotencia tener familia y conocidos en Orizaba. Me frustra por las palabras del presidente al decir que no fue tan grave el suceso. Bueno, en esa nota yo hubiera puesto, AMLO dijo en tal día, en tal momento, en tal rueda de prensa que lo que pasó en Orizaba no fue tan grave. Entonces, y pondría el contexto, porque no está, tal día en Orizaba pasó tal cosa. Entonces, hay una gran preocupación en Orizaba por esto y Meritzel Higini, una joven de Boca del Río, se preocupa y le causa impotencia porque tiene familia y conocidos en Orizaba y por eso me frustran las palabras del presidente al decir que no fue tan grave. Pero hay que ubicarlo, hay que decir, el presidente AMLO dijo tal día, tal cosa sobre el hecho que pasó en Orizaba tal día y en el cual murieron tantas personas. O decir quién es la persona que está hablando. Bueno, ya lo pasé, no se ve porque tengo ahí el... Ah, sí, ya. La pandemia me dejó sin clientes que, aunque no parezca, si hay materiales se echan a perder. Es el artículo de la librería, si no estoy mal, que está muy ingenioso y muy bueno, pero explica a don Eduardo de Lara. Así creo que es el comienzo de la nota. Y yo no sé quién es don Eduardo de Lara. Entonces, de don Eduardo Heredara, un papelero que llevaba 30 años con su negocio, se quedó, dijo al medio tal que se quedó sin clientes porque los materiales se echan a perder y se secaron todos los materiales. Pero entonces yo ya sé que estoy hablando con un señor que es un comerciante que tiene una papelería y que le tocó cambiar de rubro por la pandemia. Esto son todos consejos para que una nota sea atractiva, interesante y le sirva a la persona que la está leyendo. Entonces, siguiendo con la nota, digamos, vamos bajando, vamos del título, vamos al bajante, como le llamen, y luego tenemos que siempre, si es una nota informativa, otra cosa si es una crónica, un reportaje, pero si estamos haciendo una nota informativa,
tenemos que dar la mayor cantidad de datos y precisiones ya en el primer párrafo. Ya tenemos que decir, el presidente AMLO dijo en conferencia de prensa que no era tan importante lo que había sucedido en Orizaba, donde sucedió tal crimen y se vivieron tantas horas de terror tal día. Es decir, tiene que haber todo un contexto que ya vaya bajando y vaya precisando la noticia, a medida que vamos aumentando en el texto hasta ir a los detalles más finos. Después, hay cosas muy pequeñas que quiero señalar, pero bueno, es necesario siempre revisar las comas, las mayúsculas, las minúsculas, las comillas. Son cosas que uno piensa que no, pero en una agencia internacional como la nuestra a veces se va a un artículo sin un punto al final y queda como raro, ¿no? Queda como cojo, ¿no? Un párrafo que no terminó con un punto, por ejemplo, o una coma mal puesta. Es decir, son todo cosas que hay que siempre tener en cuenta y revisar en el momento de terminar el artículo. Yo puse un poquito en desorden los temas, ¿no? Porque pongo que también es importante poner las citas textuales de los entrevistados y luego poner otras citas que no sean textuales, pero que sean en un sentido indirecto. El entrevistado dijo que el crimen de Orizaba fue un problema muy grave para la ciudad. Punto. Yo me siento, comillas, me siento muy atribulado por la cantidad de crímenes que están sucediendo y espero que el gobierno actúe para que esto no siga. Cierra comillas. Es decir, hay que utilizar los dos estilos para poder agilizar una entrevista, no poner todo entre comillas, a veces es muy pesado tener una entrevista que son todos simple y sencillamente comillas, comillas, comillas y comillas. Siempre hay que cortar la entrevista, siempre hay que meterle algo en estilo indirecto, a no ser que uno esté haciendo pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, lo cual sería otra manera de publicarlo. Bueno, Patricia, ahora sí yendo a las cosas más generales. Yo creo que para uno hacer un artículo y pensar en el público que lo va a leer, lo primero que tiene que hacer es, bueno, estamos condenados a Google, ¿no? Estamos condenados a una herramienta que con un algoritmo nos sube o nos baja nuestros artículos y pueden aparecer y desaparecer y puede leerlos nadie o puede leerlos un montón de gente, porque si uno pone renunció Liz Truss, seguramente que va a aparecer primero la BBC, y los medios, algún medio en la CNN y otro medio, y bueno, Sputnik por supuesto que no va a aparecer en ningún lado porque nos tienen absolutamente condenados y penados por que están castigando a Rusia y por lo tanto en un terrible atentado a la libertad de expresión. De todas las maneras posibles nos sacan de todos los buscadores y nos mandan abajo en Google y en todos los demás. De manera que tenemos que tener en cuenta este problema de que los medios y las redes y los buscadores de noticias son absolutamente dirigidos y coordinados o por dueños privados como Facebook o como Twitter, que publican lo que quieren y le prohíben al que no quieren, y que esto afecta muchísimo nuestra capacidad de información. Nosotros tenemos periodistas a los cuales les han puesto en su cuenta de Twitter medio que trabaja para el gobierno ruso, y resulta que es un periodista de nuestra agencia, que es una persona que se gana la vida trabajando como periodista, y que en su Twitter jamás en la vida ni siquiera publicó un artículo de Sputnik, sino que habla de fútbol y habla de Peñarol y de Nacional, los equipos de Montevideo, y tiene una etiqueta puesta en Twitter que dice que es un agente más o menos del gobierno ruso, o sea, agente casi de Putin, culpable de la guerra y culpable de todo. De manera que tenemos Patricia, un problema muy grave. ¿Sí? Patricia, ¿le puedo interrumpir? ¿Podría, por favor, abrir la pantalla, bueno, la presentación a toda la pantalla, por favor, porque no se ve muy clarito el texto? Un momentito, a ver cómo hago eso. Está como un botón, ¿sí? Ahí. ¿Dónde? Diapositiva, abajo.
Abajo. Ahí donde está el icono de Google, dice presentación de diapositiva. ¿Dónde está? La parte superior derecha. No veo. Hay un icono de colores, así de Google, como una camarita. Ahí, hacia arriba, hacia arriba. Ya, presentación de diapositivas, ya. Sí, perfecto, Tarde. gracias. Tarde, Piache, bueno, ¿qué se le va a hacer? Ya hay algunas cosas que nos agarraron grandes. Bueno, entonces, volviendo, tenemos que pensar en ese maldito buscador que hace lo que quiere con nosotros y nuestros artículos. Pero para que un artículo logre entrar en el algoritmo de Google y aparecer en algún lado, tenemos que buscar facilitárselo. Entonces, tenemos que siempre pensar en un artículo, en responder una serie de preguntas que son fundamentales, como ¿qué pasó? Hubo un crimen en Orizaba, ¿quién murió? ¿Quién los asesinó? ¿Cómo fue? ¿Fue un incendio? ¿Fue con ametralladora? ¿Fue con un auto atropellándolos? ¿Cuándo? ¿En qué fecha? ¿Y por qué? ¿Fue por un crimen de narcotráfico? ¿Porque estaban persiguiendo a unos o a los otros? Es decir, tenemos que pensar que todas esas informaciones tienen que tener nuestra nota para que alguien prefiera nuestra nota a otra nota que no lo dice. Y por eso siempre yo vuelvo a insistir en que el texto tiene que ser didáctico. Siempre tenemos que pensar que la persona que nos va a leer no sabe, no se enteró, no vio la televisión, no escuchó la radio, y entonces tenemos que buscar una forma didáctica de hacerlo entender. Para eso también sirven mucho, y para posicionar el artículo, el H2 y H3, no sé si se entiende, digamos, los títulos y los subtítulos, ponerle palabras en negrita, que son muy importantes a la hora de editar, enlaces para decir el crimen de Orizaba cometido en tal fecha según informó el diario tal, y ponemos el enlace al diario tal, entonces la persona entra y lee qué fue lo que pasó, o ponemos un enlace a un artículo de nuestro mismo medio anterior donde explica el contexto. Y después sabemos, vuelvo a repetir, que tenemos que escribir pensando en, si bien tenemos un foco, si bien sabemos que escribimos para Juan y Pepito, que son de Veracruz y que son de la universidad, o que son de Veracruz, o que son de México, siempre tenemos que pensar que esa noticia pueda ser entendible para una ama de casa, para un joven, para un chico de la secundaria que le piden hacer un deber, una tarea para la escuela, o para una autoridad o para un académico que le puede resultar muy importante saber cómo fue el crimen en Orizaba porque está estudiando la inseguridad en México. O sea, siempre tenemos que partir de la mente más amplia posible, lo más amplio posible. Después, antes de eso me olvidaba, hay otra cosa fundamental que es el contexto. Siempre tenemos que poner el contexto de una nota. Quizá muchas veces se pone al final, por ejemplo, la guerra en Ucrania. Entonces, al final del texto tenemos que decir, el 24 de febrero el gobierno Putin ordenó, inició una operación especial en la región de Donetsk en Ucrania para proteger a los ciudadanos, según dijo el presidente Putin, para proteger a los ciudadanos de ese país que desde 2014 se ven afectados por los ataques del gobierno de Kiev. Punto. En 2014 hubo un cambio de gobierno en Kiev y el nuevo gobierno atacó a las repúblicas de habla rusa y por lo tanto estas dos repúblicas, Donetsk y Lugansk, se proclamaron independientes. Desde entonces existe un conflicto que es el que ha estallado hoy. Quizás hable muy largo, quizás es mucho, pero siempre hay que poner un contexto para que ayudarle. Nuestra labor como periodistas es ayudarle a la persona a organizar la información. Entonces, ya voy a las cuestiones más generales. ¿Hola? Perdón. Bueno, voy a las cuestiones más generales de cómo sería una buena noticia y me dicen si estoy bien o me estoy pasando. Ya voy a terminar. Primero, todo periodista dice, todos decimos que buscamos la verdad, pero la verdad es un objetivo que es como el horizonte, ¿no? Que se aleja a medida que uno se acerca. Es decir, la verdad son miles de aproximaciones sucesivas a un hecho. Es decir, no se llega a la verdad en una nota, en un artículo.
Porque, por ejemplo, hubo el asesinato en Orizaba. Entonces, si uno está ahí y es un reportero, uno dice, acaban de morir 2 personas que cayeron al suelo con disparos de bala y salió un auto color negro, escapó un auto color negro con 3 atacantes. Esa es la verdad en ese momento, pero después la verdad es quiénes eran las víctimas, quién estaba en el auto color negro, por qué fue que esas personas asesinaron a las personas que murieron en ese momento, qué había detrás, y después de un largo proceso y de muchísimos artículos quizás se llega a la verdad, como si fuera un buen libro de policial o un buen libro de misterio. Es decir, es un objetivo que perseguimos, pero que es logrado solamente a partir de muchísimo trabajo y de muchísimo tiempo y de muchísima investigación, y quizá es un objetivo colectivo en el cual ni siquiera nosotros somos los únicos participantes, somos parte de un conglomerado que va buscando, investigando y llegando a una conclusión. Y por esa misma razón, porque nosotros en realidad no somos informantes, los periodistas ya dejamos de ser los que dicen renunció a Liz Truss, porque eso ya todos lo sabemos. Es decir, no sé quién lo dijo, no sé cuál fue el primer periodista que lo publicó, obviamente fue un periodista o la Secretaría de Prensa o algo, pero ese hecho ya no se lo vamos a informar a nadie. Lo que nosotros le tenemos que decir es por qué renunció a Liz Truss. Tenemos que verificar y ordenar la información, tenemos que darle una historia, tenemos que decir que había renunciado a Boris Johnson, tenemos que decir que esto ha sido producto de la inflación en el Reino Unido, que ha habido una cantidad de huelgas como nunca hubo en el Reino Unido y que el programa económico de Liz Truss resultó ser un desastre y lo tuvo que retirar inmediatamente y renunció su ministro de Economía y después renunció ella. O sea, nuestra labor es explicarle a esa persona lo que pasó y después decirle que esto es parte del fenómeno de la inflación que hay en Europa, que es parte de lo que ha sucedido después de las sanciones a Rusia, del aumento del precio de la energía y del aumento de los alimentos que están faltando precisamente por el conflicto que hay en Ucrania y Rusia. Entonces, nuestro objetivo como periodistas es ese, ayudar a la audiencia a entender lo que está pasando, ¿no? Y, por supuesto, hay un punto que es lo que hace que el periodismo sea casi científico, que es la verificación. Nosotros no podemos publicar nada que no esté absolutamente chequeado, lo cual hoy tenemos una herramienta excelente porque tenemos todos los buscadores en Internet que nos van a permitir decir en tal fecha pasó tal cosa. Por ejemplo, ayer corregí un artículo sobre la crisis de los misiles en Cuba, que fue en 1962. Y entonces, no sé si ustedes saben que la Unión Soviética mandó misiles a Cuba en 1962 para frenar la amenaza de invasión que había a Cuba desde Estados Unidos y porque Estados Unidos había puesto misiles en Turquía enfocando hacia Rusia. Entonces, mandaron misiles nucleares a Cuba, lo cual casi que nos lleva a una conflagración nuclear, y los misiles salieron de Rusia el 10 de julio, salieron en el barco, y en el artículo decía el 5 de julio empezaron a salir. Bueno, realmente era un pequeño detalle, pero había que verificar si los barcos habían salido el 5, habían salido el 10, o si poníamos julio y se terminó el problema. O sea, lo que no puede fallar es la veracidad, la exactitud, que es lo que hace que el periodismo se convierta en un momento dado en algo científico, es decir, algo que no puede fallar, que no se puede equivocar. Después podemos dar opiniones, comentarios, análisis, pero los hechos son sagrados, los hechos no pueden cambiarse y los hechos se tienen que verificar en todo momento. Yo, para ir terminando, yo daría algunas reglas para seguir, como nunca agregar algo que no está. Por ejemplo, hay una historia muy famosa de un profesor de periodismo en Estados Unidos, no me acuerdo el nombre, en que al describir un naufragio o algo dijo, y un gato negro estaba encima de la ¿cómo se dice? De la proa, estaba encima de la baranda del barco. Y entonces ese detalle del gato negro fue como muy clave y muy decisivo en el artículo. Entonces después empezaron a aparecer gatos negros en todos los artículos.
Es decir, hubo un accidente de auto y un gato negro se acercó, un derrumbe de un edificio y salió un gato negro por la puerta. Es decir, apareció el gato negro en todo lado, pero el gato negro no era parte de todas esas historias, quizás de la primera, pero no más. O sea, no podemos utilizar esos recursos. Por eso nunca podemos engañar a la audiencia. No sé si ustedes recuerdan un caso famosísimo, ¿no? Que es el del periodista de la BBC que logró la entrevista con Lady Di, que le provocó el divorcio, porque Lady Di le dijo que en su matrimonio había 3 y se lo dijo a este periodista. Y después nos enteramos de que el periodista había hecho había conseguido con trampa y pagándole a una persona, no me recuerdo a quién bien, para que el Lady Di le diera la entrevista. Y esto salió hace poquito a la luz y la BBC tuvo que pedir disculpas de todas las maneras posibles porque era un escándalo mundial. Que la entrevista quizás más famosa en la historia de la BBC, no voy a decir la más famosa porque ha tenido millones, pero digo, una entrevista que causó el divorcio de Lady Di con el príncipe Carlos, fue obtenida por métodos no válidos. O sea, eso arruina todo. Así lo arruine 10 años después, o 20 años después, o 30 años después. Ese periodista no puede volver a aparecer. Y la BBC, que es una de las más reputadas agencias de periodismo del mundo, tuvo que, si no estoy mal, tuvo que despedir a la persona que estaba en ese momento a cargo de la edición, etcétera, y hacerse cargo del desastre que fue que la principal entrevista que hicieron haya sido una entrevista obtenida por medios equivocados. Y por último, una cosa que nos cuesta mucho a los periodistas y es algo que hay que aprender desde la edad de ustedes, que es la humildad y saber que nuestro periodismo en primer lugar es de verificación, no de aserción y de afirmar lo que nosotros pensamos que es. Eso es lo último que le importa al lector. Lo que nosotros en primer lugar tenemos que ser es verídicos, tenemos que verificar la información y después podemos poner opiniones, pero tenemos que separar perfectamente bien lo que es la información de la opinión para que nuestros lectores nos crean, porque después no nos creen. Si nosotros metemos nuestras opiniones, y muchas veces los periodistas somos muy dados a dar nuestras opiniones, vamos a lograr que la persona, si nos sigue alguien y nos lee, diga, no, este periodista me dice lo que él piensa, pero no me dice lo que pasó. Eso puede ser si yo tengo una columna de opinión, por supuesto. Entonces, ¿quién me va a decir que no? Yo opino lo que opino, pero si estoy dando información, estoy dando información. Y si cito a opiniones, tengo que citar las opiniones, entre comillas, de la persona que me las dijo. Bueno, y por eso llegamos al punto casi final de la conversación y es qué vale y qué no vale para ganar audiencia. Podemos decir una pequeña sutileza o mentimos. Podemos exagerar o engañamos. Podemos ser imprecisos o ambiguos o podemos mentir directamente. Yo voy a traer 2 ejemplos de la prensa argentina del año pasado, que el periodista más conocido de Argentina, quizá, que se llama Jorge Lanata, un periodista que trabaja para Canal 13, Clarín, Radio Mitre, que es todo el principal grupo mediático del país, en pleno proceso de discusión sobre las vacunas que llegaban a la Argentina, que eran las vacunas de Sputnik, sacó un título e hizo un programa de televisión diciendo Sputnik a cambio de centrales nucleares, la denuncia de Jorge Lanata sobre la diplomacia de las vacunas. Algo absolutamente ridículo, mentiroso, diciendo que el gobierno argentino iba a aprobar la construcción de centrales nucleares rusas a cambio de las vacunas. Lo cual es delirante, porque el proyecto de centrales nucleares rusas valía $10.000 millones, o sea, una cifra ridícula frente al, no sé, 1 millón o 2 o 5 o 10 millones de dólares que costarían las vacunas. De manera que era mentira, absoluta mentira, nunca hubo ese proyecto. Y en todas partes salió, centrales nucleares rusas de alta potencia en Argentina, ni ahí, es decir, no las va a haber nunca, no existe el proyecto, no existe el plan, no existe nada. Pero sin embargo, engañó a toda su audiencia en un programa de televisión, en todos los medios, en todas las redes, en los diarios, en todo, diciendo que el gobierno había
intercambiado las vacunas por unas centrales nucleares, lo cual quiere decir intercambiar chocolates por un Rolls Royce, es decir, nada que ver con la realidad. Lo mismo sobre la operación, el conflicto en Ucrania, digamos, ha sido la fuente de fake news más grande que ha habido desde que comenzó. Por ejemplo, la inteligencia norteamericana advierte que Moscú tomará Kiev en 48 horas y causará miles de muertos. La eventual ofensiva rusa provocará hasta 50.000 víctimas mortales. Es decir, y no pasó, no tomó Kiev, no murieron 50.000 víctimas en el ataque a Kiev, nada. Y sin embargo, todos los medios estaban repitiendo la misma información. Bueno, de manera que, para ir redondeando, creo que tenemos que resumir los compromisos de nosotros y ustedes como jóvenes periodistas o jóvenes que se están iniciando, y es, en primer lugar, nuestro compromiso con la verdad. Nuestro compromiso con nuestra audiencia por encima de todo, nuestro compromiso con los hechos, nuestro compromiso con informar la realidad. Después podemos opinar también, pero lo primero que tenemos que hacer es darle todas las herramientas a nuestro lector para que tenga toda la información que necesita para que él se forme una opinión. Opinión a la cual llegará después de leer nuestro artículo y escuchar la radio y ver la televisión y mirar las redes sociales y de todo eso, y ahí ese lector nuestro se va a hacer una opinión de los hechos, va a llegar a la composición de verdad más cercana que pueda llegar, pero nosotros tenemos que contribuir a esa labor y a esa tarea de la mejor manera posible. Bueno, creo que ya me fui muy largo, así que termino. Voy a dejar de compartir la pantalla y les doy la palabra a ustedes. Perdonen si me alargué, no estoy segura. Patricia, muchísimas gracias. Bueno, chicos, ya podríamos proceder a nuestra etapa, digamos, favorito. Bueno, sus preguntas, sus comentarios, sus dudas, por favor. O mientras, ¿sí? ¿Se tienen alguna? Buenos días, si me permiten la participación. Buen día. Ajá. Bien, buen día, Anastasia, un gusto verte de nueva cuenta y gracias a Patricia Lee por toda la información que nos comparte. Les saluda y habla el maestro Juan Panamá, de aquí de la Facultad de Comunicación de la Universidad Veracruzana. Creo que reitero el agradecimiento a Patricia Lee porque justamente creo que nos hace reconocernos como Facultad de Comunicación en el hecho de que no estamos realmente tan lejanos en la conformación y en la formación de periodistas con respecto a la perspectiva que nos comparte Patricia desde Uruguay y con Rusia en este caso. Y creo que no nos pueden engañar o pueden confirmar esta información académicos que nos acompañan también aquí en esta charla el día de hoy y que son justamente profesores de la experiencia de redacción de nota informativa. Quiero plantear una pregunta o un comentario a Patricia con respecto a una de las recomendaciones. En un punto comenta el hecho de ser transparentes sobre los métodos para conseguir una información y la pregunta concreta va sobre si esta recomendación se hace extensiva al hecho de que la información se obtiene o cuando la información se obtiene por métodos no válidos. Y me refiero específicamente al caso de lo que está sucediendo en algunos países de América con el hackeo a los sistemas informáticos militares y cómo esta información obtenida de este hackeo se vuelve fuente informativa y toda una minería de datos para el periodismo en esta región. Gracias. ¿Qué hago? ¿Voy contestando o espero otras preguntas? Soy Diego Romero Hernández, de primer semestre. Mi pregunta era, ¿qué método utiliza usted para hacer un título que sea corto, breve, pero a la vez que la información que tenga sea sustanciosa, importante, atrayente?
¿Qué tal? Buen día. Mi nombre es Robin Díaz, soy alumno de primer semestre. Yo tengo una duda. ¿Realmente cuál es el reto del periodista a la hora de redactar una nota informativa para que esa nota sea concisa, informe y sea atractiva hacia el público? Buenos días, soy Jorge Villagrán, igual de primer semestre. Quisiera preguntarle cómo es que identifica el lead, o sea, de tanta información que tiene, usted almacenama, que dice, esto es lo más importante. Bueno, Patricia, ¿qué le parece? ¿Respondemos las 3 primeras y después seguimos o cómo? Bueno, bien. ¿Sí? ¿Cómo es más cómodo? Bien. Lo que plantea el profesor es muy importante, digamos, ya tiene que ver con la ética periodística, ¿no? Es decir, cómo utilizar una información que uno sabe que no fue conseguida por medios válidos. Es un dilema para el periodista. Realmente es algo que se tiene que valorar. Depende, en primer lugar, bueno, si hubo un hackeo, si toda la información es pública, si todo el mundo la conoce, ya es un hecho. Es decir, ya fue. No es que uno como periodista se fue y hackeó, lo cual sería absolutamente inadmisible como método de investigación periodística. Pero, por ejemplo, la investigación de los periodistas del mundo que han descubierto los Panama Papers y todas estas cosas son a partir de filtraciones o de hackeos o de que entraron al estudio de Fonseca y de los abogados de Fonseca en Panamá y le sacaron toda la información. Ahora, una vez hecho ese hackeo, todos los periodistas del mundo se pusieron a investigar qué decía esa información y a ver si era verdadera o si era falsa y a corroborar en sus países quiénes eran las compañías que aparecían en Panama Papers para ordenar y decir esto es verdad, esto es mentira, esto es verdad, esto es mentira. Los periodistas más serios del mundo, digamos, empezaron a llamar a las personas que aparecían ahí. Algunas personas aparecían con cuentas cerradas, algunas personas habían declarado las cuentas, otras personas no las habían declarado nunca y tenían millones, y entonces fueron estableciendo la verdad a partir de la información de un hecho delictivo, digamos, porque alguien se robó esa información de un estudio de abogados. Pero una vez que ya esa información la tiene toda la humanidad, la labor del periodismo es analizarla, verificarla, contextualizarla, decir qué es verdad, qué es mentira, como hace el periodismo de investigación y hacen los grandes periodistas investigativos que han hecho estas investigaciones mundiales que son realmente impresionantes y que son de una seriedad asombrosa. Es decir, hay que sacarse el sombrero frente a los periodistas que adelantan esas investigaciones y parten de un hecho delictivo, que es cómo se obtuvo esa información. Pero, digamos, no es que los periodistas la obtuvieron. En otros casos, como yo contaba, de la entrevista con Lady D, sí fue el periodista en que se valió de métodos truculentos para llevar a Lady D a una entrevista que llevó a causar un divorcio real. Es decir, son cosas no éticas, no son las formas en que un periodista debe conseguir la información. Pero en el caso de los hackeos es más complicado porque uno, por ejemplo, si sale a la luz los informes de los carabineros chilenos, de todos los casos, de todos los chicos que recibieron perdigones, que perdieron ojos y que fueron reprimidos desde 2019 hasta hoy, bueno, ¿y cómo no utilizarlo periodísticamente? Informándose, verificando, viendo si es verdad los casos que dicen o que no dicen, pero las grandes noticias del periodismo muchas veces han venido por ahí, no porque el periodista vaya y le pregunte a los carabineros cuántas personas fueron perdigoneadas, porque seguramente que no lo van a decir. Entonces, es la responsabilidad y primero, el deber de verificar, el deber de saber si lo que estamos leyendo es cierto o no, el deber de investigar, dependiendo de cada uno en su especialidad. No digo que todos seamos periodistas investigativos, pero sí que para hacer una nota sobre un tema así tenemos que verificar cuál fue la información.
pero me parece muy pertinente la pregunta porque esos dilemas nos vemos todo el tiempo, quizás en cosas más pequeñas, ¿no? Nos llega una información por un WhatsApp y nosotros no sabemos si publicarla o no publicarla, es decir, tenemos que saber verificar la fuente, tenemos que saber quién dijo eso o no publicarlo porque no sabemos si está bien o está mal o si es un fake news, es decir, eso es todos los días llega información que uno no puede verificar y por lo tanto no puede publicar. Después, el método de poner los títulos, bueno, es la parte más dura, difícil, no dura, porque todo el proceso de escribir un artículo es complicado, pero poner un título ya es una cuestión que lleva mucho trabajo. Hay empresas editoriales que tienen personas que titulan directamente, porque hay que pensar, como yo decía antes, ya no quiero repetir la charla, pero hay que pensar lo más importante que queremos destacar de la nota, para poner en primer lugar en el título. Segundo, si es posible, si no es una nota como renunció Liz Truss, ponerle alguna cuota de interrogación o de misterio o de que la persona tenga que entrar en la nota a leerla. No explicarle todo en el título, porque entonces ya nadie nos va a leer la nota. Como yo decía antes, después podemos hacer una cosa que sea las 5 razones que llevaron a la renuncia de Liz Truss. Entonces, bueno, ¿cuáles son las 5 razones? Ahora, si uno pone en el título el desempleo, la inflación, las huelgas y los bajos salarios llevaron a la renuncia de Liz Truss, chao, ya para qué la leo, ya me dijo todo. O sea, yo le tengo que poner algo que a la persona le haga buscar leer. Valen cosas como los números, vale poner preguntas, vale poner interrogantes, vale poner algún adjetivo, lo más terrible, estos son los peores lugares para visitar en verano, entonces uno puede decir, bueno, no vaya a tales lugares porque hace un calor terrible, o las playas más exclusivas, entonces todo el mundo ve exclusivo y entonces quiere meterse a ver a qué playa exclusiva quiere ir. Bueno, pero el título es algo muy, muy importante. En general, en nuestra agencia usamos títulos cortos, pero hay otros que utilizan títulos más largos. Por ejemplo, si ustedes agarran un diario como el Clarín en Argentina, dice los problemas del presidente Fernández, las dudas de Cristina Kirchner y los agobios de la oposición. Entonces, el título ya le pone a uno 3 o 4 cosas que a mí también me parece válido, me parece bien, porque entonces uno le interesa, ¿no? ¿Cuáles son los agobios de Fernández? ¿Cuáles son los dilemas de Cristina? ¿Cuáles son los dramas de la oposición? Y entonces uno entra a leerlo, pero siempre hay que buscar ese catch, ese gancho, esa cosa que a la gente le haga entrar. Y eso es muy difícil, les confieso. Bueno, el reto del periodista de escribir bueno, ese es el problema, ¿no? Cómo hacer una noticia que sea, sacar todo lo demás, es decir, es muy importante buscar concisión, es muy importante, por ejemplo, evitar las frases, las oraciones que tienen un montón de frases en el medio, por ejemplo, el presidente AMLO dijo en su rueda de prensa mientras que estaba en su casa de tal lugar y estaba con corbata negra y con zapatos azules, con su persona vocera de prensa al lado, se refirió a los acontecimientos en Veracruz. Esa frase no la entiende nadie, es decir, hay que decir sujeto, verbo, predicado y complemento, como le enseñaron a uno en el colegio de primaria. El presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a los acontecimientos que habían sucedido en Veracruz, punto. El presidente estaba en su residencia y al lado estaba su vocera de prensa, punto. Es decir, facilitarle a la gente que entiende y que lea, porque la gente lee cada vez menos, y entonces tenemos que saber, y hay un nivel de educación cada vez menor, es cada vez más difícil que una persona lea las noticias, se enteran de las cosas por TikTok, por Instagram, por Snapchat,
por Twitter. Por Twitter ya casi ni siquiera. Twitter es casi algo para periodistas, para políticos, etcétera. Los chicos ni Twitter, Instagram, etcétera, TikTok. Entonces, ¿cómo hacemos para que alguien que, digamos, aunque nuestro artículo aparezca escrito en un medio o en un portal web o lo que sea, si ven el anuncio en un Instagram, en un TikTok o todo eso, lo puedan leer y lo puedan entender y puedan comprender una frase, lo cual es muy difícil. La comprensión de lectura es algo muy difícil. Entonces tenemos que pensar en facilitarle esa tarea a nuestro lector. De manera que, primero, la concisión, segundo, la verificación de los datos, tercero, la escritura simple. No, hay muchos periodistas que se enamoran de sus ideas y de su escritura y entonces le meten un montón de frases, de adjetivos, de atributos, de cosas, y se vuelve aburridísimo leerlos porque uno tiene que pasar por un montón de cosas que quizás a uno como lector no le interesan. Es decir, hay que buscar eliminar al máximo toda la información superflua y las ampulosas cosas que a veces los periodistas solemos hacer porque nos consideramos personas muy importantes y pensamos que todos nos van a leer nuestras maravillosas redacciones y resulta que estarían bien quizás para una novela, para una crónica, para cualquier otra cosa, menos para una noticia informativa. Otra cosa es si hacemos una crónica, entonces sí, empezamos, no necesariamente siempre hay que empezar por la pirámide invertida, no necesariamente hay que empezar por el hecho crudo. Por ejemplo, si ustedes leen The New York Times, que es un muy buen diario en el sentido de su escritura periodística, no de las cosas que dice, porque francamente hay que verificar todo lo que dice The New York Times, pero, por ejemplo, la muerte de opioides, un estudio del Servicio Nacional de Salud informó que la muerte por opioides aumentó un 50% en el último año. Esa historia puede empezar así o puede empezar. Josecito Pérez, que vive en Los Ángeles, se levantó una mañana y de pronto cayó al suelo desplomado y no se volvió a levantar. Sus padres no sabían qué hacer y lo llevaron a un hospital y se dieron cuenta de que su hijo estaba absolutamente intoxicado por el opio. Esta tragedia de los padres de Fulanito Pérez sucede a diario en Estados Unidos porque hay 50,000 casos por año de chicos que llegan a los hospitales intoxicados por opio. Según el Instituto Nacional de Salud, esto sucede desde hace tantos años y viene aumentando, Es decir, hay una manera de personalizar la noticia, una manera de que llegue a nuestro público a través de una historia humana. Y luego seguimos con la información. El chico estuvo internado tantos días y después salió, pero sus padres tuvieron que perder tanto tiempo y su padre perdió el trabajo por cuidar a su hijo y contamos una historia terrible en el marco de que estamos dando la información de que los opioides están matando cada vez más chicos en Estados Unidos. Entonces, esa es otra forma de abordar la noticia, pero siempre es a partir de un hecho verídico y a partir de la realidad. Esa es una forma de hacer una noticia linda e interesante. Esa es una muy buena forma, muy buena. A veces solamente tenemos que informar, pero porque es nuestra tarea, pero otras veces podemos darnos el lujo de hacer una historia con un montón de detalles, contar los casos personales, contar el drama de una familia y contar todo lo que lleve a que la persona se identifique con esta tragedia tan terrible y no con el número de que por opioides murieron tantos chicos en Estados Unidos. Bueno, y lo mismo en relación con el lead. Hay que resumir la información más importante de la nota. Si es el caso que pasó en Orizaba, tenemos que decir la tragedia de Orizaba en la que murieron tantas personas por tal hecho causó conmoción, pero el público de Orizaba, pero la gente de Orizaba está descontenta con la respuesta del presidente mexicano. Punto. Entonces ya después uno desarrolla qué pasó en Orizaba, qué dijo el presidente, etcétera. Pero hay que ir graduando la información que se da, primero en el título, después en el lead, announce, bajada, bajante, como le llamen, y después en el primer párrafo donde ya vamos completando toda esa información y luego vamos bajando hasta los detalles, más detalles, y luego
casi siempre ponemos un contexto. Por ejemplo, Orizaba es una ciudad violenta donde durante el último año han muerto tantas personas por casos de asesinatos y otras por accidentes y otras por no sé qué. Entonces terminamos dándole a la nota una información que parte de lo más general a lo más particular, que fue cómo murieron y qué pasó y a qué clínica los llevaron y no sé cuántas cosas, y después damos un contexto de la ciudad. En Orizaba esto viene aconteciendo hace tanto tiempo y por lo tanto esto preocupa mucho a las autoridades locales, a las autoridades de Veracruz, etcétera, etcétera. Pero bueno, toda esa experiencia, ¿no? Para hacer todo esto que yo les digo, hay que escribir mucho, investigar mucho, leer mucho. Un periodista no es solamente una persona que escribe, un periodista es una persona que lee, que va al cine, que va al teatro, que va a eventos culturales, que se abre la cabeza, que lee muchísimo, que lee novelas, que lee investigaciones, y va ampliando su perspectiva de vida, porque yo recuerdo a un periodista deportivo muy famoso en Argentina, que le preguntó a un chico una vez, le dijo, yo quiero ser periodista deportivo, ¿qué consejo me da? Y le dijo, viaje, lea, entérese, conozca, instrúyase, porque usted va a narrar un partido en Wembley entre el Manchester United y el Liverpool. Usted puede decir, Salah va a patear el tiro de esquina, Salah pateó el tiro de esquina y entró, gol olímpico de Salah. Puede decir eso. O puede decir, estamos en Wembley, en este estadio se está posicionando Salah para patear el tiro de esquina, pero mientras que se posiciona, les cuento que este estadio fue fundamental en la Segunda Guerra Mundial, no fue bombardeado porque las tropas alemanas, se salvó el estadio de Wembley y las tropas alemanas no lo pudieron atacar, pero este estadio ha sido escenario de muchos hechos históricos. Bueno, ya está pateando Salah, se demoró porque vino el árbitro. Bueno, ustedes saben que Salah es egipcio, es el gran jugador egipcio del mundo, no sé qué. Es decir, uno le puede dar tanta información a un pateo de un tiro libre como a un pequeño o un accidente o un asesinato o un hecho catastrófico en Veracruz. Y todo eso lo suma el caudal, el acervo que tiene el periodista dentro, que es lo que enriquece la información. Muchísimas gracias. Bueno, antes de que volvamos a la sala, yo quisiera hacer un par de preguntas del chat, porque también hay gente que tiene como 2 preguntas. Bueno, la primera, ¿aplican las mismas recomendaciones para la redacción de notas audiovisuales? Bueno, no es mi especialidad, las notas audiovisuales. Quizás no, pues siempre las normas de verificación de la información, de que sea real, de todo, se aplican para cualquier tipo de periodismo, no es que uno tenga y otro no tenga. Pero bueno, una nota audiovisual requiere otras cosas. Hay que empezar por la imagen más impactante, hay que empezar por el diálogo que más pueda llamar la atención a la audiencia y a partir de ahí ir a la historia. Es decir, creo que en síntesis siempre hay los mismos requisitos. Uno tiene que empezar por lo que más pueda llamar la atención al lector o a la persona que está viendo o lo que sea. Pero bueno, hay otras reglas, hay que poner mucho, es una cuestión donde hay muchísimos, ¿cómo se dice?, entrevistados, personas que están hablando, son muchísimo más vivos, son mucho menos comentarios del periodista. El periodista casi que se hará comentarios puntuales para ubicar la nota donde es. No es una cosa analítica, salvo que estemos entrevistando a un analista o a un experto en una materia, pero nuestro papel pasa a ser muchísimo más secundario. Siempre el papel del periodista tiene que ser secundario, siempre el periodista tiene que ser un comunicador, tiene que ser una persona que dice lo que pasa, describe lo que pasa, comunica lo que otros piensan. También se puede dar la opinión, pero como yo digo, nunca podemos perder esa ubicación como periodistas, modesta ubicación como personas que comunicamos, sea audiovisual o no sea audiovisual.
Bueno, muchísimas gracias. Chicos, hay que mencionar que justamente tenemos otro taller dedicado justamente a las recomendaciones para las notas audiovisuales. No es nada de promoción, nada de eso, pero sí, Alfredo sabe, por ejemplo, que el año pasado, creo que sí, lo organizamos para los estudiantes, o sea, si están interesados, bueno, acá estamos. La segunda pregunta, Patricia. ¿Puedes citar algunas referencias bibliográficas de consulta para la redacción de la información, por favor? Bueno, en este momento estaba buscando, pero no tengo encima algunos de los medios que he utilizado, pero hay periodistas muy famosos, como por ejemplo Tomás Eloy Martínez, para hablar de periodistas en español, que han hecho libros, perdón, no sé dónde estoy, libros sobre cómo redactar buenas noticias, y ahora me comprometo en un ratito a hacerles llegar alguna lista de los periodistas que yo leí para preparar estas charlas, pero en este momento no los tengo a mano. Ahora les digo, si quieren un poquito más adelante, les mando la lista. Listo, perfecto. Bueno, por ahora hay solo 2 preguntas en el chat. Alfredo, a ver si tenemos algunas preguntas de los chicos en la sala. Tenemos, creo que, tiempo para 1 o 2 preguntas como máximo. Y le ruego, por favor, que si tenemos las preguntas, que por favor sigamos con la pregunta y después la respuesta. Así sería un poquito más cómodo para ustedes, para tener la respuesta completa, digamos, y para Patricia, ¿sabe? Para seguir un hilo. Dale. Gracias. Ok, sí, adelante. Sí, bueno, mi nombre es Anubis Mardeli Rangel Ochoa, soy de primer semestre. Primero que nada quiero agradecerles por el espacio a usted y a la señorita Anastasia. Bueno, y mi pregunta es, ¿qué otros consejos nos puede compartir a partir de su experiencia periodística a nosotros los jóvenes que apenas estamos teniendo este contacto con el periodismo siendo de primer semestre? Bueno, es una pregunta muy grande, muy larga, muy amplia. Yo he trabajado como periodista en muy distintos ambientes. Empecé en Colombia, seguí en Argentina durante unos cuantos años y como corresponsal de América del Sur, un continente apasionante, como ustedes saben, que pasan tantas cosas. Y luego tuve la oportunidad de ir a Rusia, donde me tocaron los años 90, que fueron años de una transformación tremenda, terrible, la desaparición de la Unión Soviética y un caos total, cuando emergió la Rusia actual y todo Ucrania y todos los países que hay ahora, y donde se generaron todos estos conflictos que hoy estamos viviendo. Y luego, bueno, he estado muchos años trabajando en Argentina como corresponsal de medios colombianos, y hace 8 años estoy haciendo una experiencia también única para mí, que no había hecho, que era trabajar en una agencia internacional. Son distintas etapas del periodismo, ¿no? Porque uno empieza quizás escribiendo para un medio local. Pues yo empecé en el colegio haciendo el anuario, el diario del colegio. Después pasé a la universidad y hacía el diario de la universidad, y yo era abogada, ni siquiera me iba a dedicar al periodismo, y resulta que terminé dedicándome al periodismo por pasión, por profesión, porque me encantaba investigar, porque me encantaba escribir, y bueno, todas las herramientas que fui adquiriendo hasta ese momento me fueron ayudando a eso, pero luego viene un oficio, luego viene aprender el oficio del periodismo. Es un oficio como ser arquitecto, como ser albañil, es un oficio en el que hay que poner ladrillos. Nadie es periodista, es decir, así alguien escriba no quiere decir que sea periodista. El periodismo tiene unas reglas, tiene unas normas de verificación. El periodismo en muchas cosas, como yo decía antes, parece una ciencia, porque tiene que ser exacto, verídico, confirmable, veraz, y tiene que cumplir esa obligación de veracidad y de lealtad con los lectores. Entonces, yo creo que durante toda la vida lo primero que he aprendido es a esa veracidad, a chequear toda la información, a nunca, y me he ido despojando de defectos que yo tenía grandes, como
estas palabras grandilocuentes y estas afirmaciones categóricas que uno hace y uno piensa que tiene toda la verdad. Por ejemplo, predecir quién va a ganar una elección. Esto es un error terrible, ¿no? De decir, va a ganar seguro fulano y resulta que fulano no gana porque nunca gana uno el que uno piensa y uno queda como un tonto después de que escribió un artículo diciendo que las encuestas aseguran que va a ganar fulano. Entonces uno a punta de errores y de golpes va aprendiendo y va teniendo experiencia y va sabiendo lo que no tiene que decir. Y bueno, la vida va ampliando los horizontes, ¿no? Porque ustedes ahora están en la universidad, están en Veracruz, pero después seguramente pasarán a escribir en un medio por ahí local del estado, de la ciudad, y después por ahí van a un medio en Ciudad de México, y después por ahí se les da la oportunidad de ser corresponsales en algún lado, y todo eso va ampliando la experiencia para lograr hacer notas que quizás sean más simples y más sencillas que las que uno empezó haciendo cuando empezaba, porque uno aprendió el poder de la concisión, el poder de la verificación, el poder de la humildad, el poder de no poner las ideas de uno adelante de todo y ponerse una banda que no le deja ver la realidad. Entonces eso lleva tiempo, pero bueno, ustedes están empezando ese largo camino y espero que sea muy prometedor para todos ustedes y que tengan muchas oportunidades, porque en el mundo hay muchas redes, Snapchats, Twitters, TikToks, Instagrams y no sé qué, y muy pocas fuentes de información. Es decir, la necesidad de buen periodismo está ahí, porque es necesario para llenar todo ese montón de canales nuevos que se nos abrieron, y a la hora de la verdad, para contar los que hacen información y los que hacen artículos lindos, interesantes, buenos, que a uno le gustan, son reducidísimos. O sea que yo creo que el periodismo tiene una gran posibilidad de expansión por todos los medios y redes sociales y todas las cosas nuevas que han surgido, que no existían en mi época, que era la máquina, la Remington o la Olivetti, pero la necesidad de periodismo de calidad es la misma siempre. Gracias. Bueno, yo creo que tenemos 2 o 3 minutos para la última palabra y vamos cerrando, ¿sí? Más o menos. ¿Tenemos? Buenos días. Mi nombre es José Ángel Pérez Vargas. Mi pregunta es, entiendo que la mayoría de las noticias y las notas son por escrito, ya sea notas o en medios periodísticos. ¿Qué opinan ustedes acerca de hacer contenido por ya sea un videoblog o algún reel o algún TikTok informativo, para más que nada como para por lo que comentaba ahorita la señora, de que la comprensión lectora es muy difícil? No digo que la gente vaya a dejar de leer, ¿no? Pero ¿qué opinarían acerca de hacer este tipo de contenido informativo en otro formato, en estas nuevas plataformas? No, claro, por supuesto. En la agencia cada vez utilizamos más todas las plataformas. Es decir, el sitio web es un sitio para que estén guardadas las noticias más importantes, pero todo eso, si no sale por todas las redes sociales, como Reel, como podcast, le damos una importancia muy grande a la radio, que sigue siendo un medio informativo muy importante en muchos lugares. O primero porque uno va en el auto o va en el taxi y va escuchando la radio como todos los taxistas y todas las personas que van en auto. Segundo, porque está en su oficina y pone o la televisión o la radio para escuchar. Y tercero, porque está en un lugar muy lejano o en una población pequeña y entonces se informa por la radio. O sea, nosotros tenemos un programa de radio diario que sacamos todos los días y que trae todas las noticias más importantes y los análisis y otros comentarios de otros temas como económicos, tecnológicos, científicos, porque la radio es una cuestión fundamental. En nuestro programa de radio, por ejemplo, se pasa en Bolivia, por la radio estatal de Bolivia, y eso llega a todos los rincones de Bolivia, y por ahí en ese rincón de Bolivia nadie compra un diario, nadie tiene por ahí no tienen una computadora, muy probablemente, a lo mejor solo un teléfono celular, y las personas ponerse a leer una noticia en un teléfono celular y bajar y todo eso,
les cuesta un montón de trabajo. A mí me cuesta leer en el teléfono celular, digamos. Entonces, una radio, un podcast, por favor. Es decir, es ampliar todas las perspectivas de la información lo máximo posible. Desde ya, todo lo que sea innovativo, todo lo que sea llegar a la gente con herramientas nuevas que les sean más fáciles para entender, para escuchar, es, pero bienvenido totalmente. Yo, como periodista de medio escrito, hablo de cómo escribir una noticia, pero también en nuestra agencia tenemos nuestro programa de radio todos los días, es decir, hacemos radio todos los santos días porque lo consideramos un medio de difusión quizás muchísimo más amplio que nuestro sitio web, porque la radio uno no sabe hasta dónde puede llegar. Entonces, desde ya, todo lo que sea innovación, nuevas ideas, ustedes que son jóvenes, que entienden todos esos recursos más que nosotros los periodistas que ya somos viejos en este asunto, bienvenido, todo lo que sea para innovar y para llegar a nuestro auditorio. Muchísimas gracias. Bueno, como siempre nos falta una media horita para discutir todo, pero por desgracia no tenemos esa oportunidad. Bueno, me han dicho que nos ha unido doctora Rosy Lorena, Lauricio Mesa, un gusto verla, un gusto saludarla. Bueno, ¿qué tal todo? ¿Nos cuenta algo? Sí, buenos días. Buenos días aquí en México, en Veracruz. Sí. Allá para ustedes ya es tarde. Un gusto verte nuevamente, saludarnos, agradecer el interés que tienen de continuar colaborando con nosotros. Para nosotros verdaderamente es un gusto hacerlo. Nuestros chicos creo que están quedando muy a gusto con esta charla que se impartió el día de hoy. Agradecerle a Patricia Lee también su participación. Yo desafortunadamente me encontraba en un problema de circulación y llegué un poquito tarde, pero venía yo oyéndolas por el celular, me conecté a través de Zoom y muy interesante toda la charla de esta mañana para nosotros, ¿no? Entonces, gracias de verdad por aceptar la colaboración con nosotros, con nuestro cuerpo académico, con la Facultad de Comunicación, agradecer la presencia de los estudiantes muy temprano el día de hoy, y al igual que de los académicos que nos acompañan también en este tallercito que se ha impartido sobre cómo hacer una noticia atractiva, que de verdad para los jóvenes resulta muy interesante, dado que son prácticamente alumnos de primer semestre que están iniciando en el campo de la comunicación, en el campo del periodismo, van a definir su área de especialidad, qué es lo que quieren hacer a futuro, pero creo que esta charla a nivel internacional que se está impartiendo es muy interesante. Gracias nuevamente por el apoyo que tienen hacia la Facultad de Comunicación. Un gusto saludarte nuevamente, Anastasia, y gracias a la doctora Patricia Lee. Muchísimas gracias por las palabras, bueno, tan lindas en realidad. Patricia, un par de comentarios por su parte, para finalizar. Bueno, agradecerles enormemente este contacto, sobre todo con los jóvenes que van a seguir nuestra tarea. Creo que han hecho un esfuerzo y han mandado unas notas que nos han permitido, a mí me han permitido tener una idea de muchas de las cosas que pasan en Veracruz y que pasan en México y en la universidad y todo eso, y las he utilizado con el objetivo de mejorarlas, de dar consejos útiles. No, como les dije, no soy ni profesora, ni calificadora, ni nada por el estilo, pero a partir de mi experiencia, no tanto periodística diría yo, sino como editora que llevo en los últimos 8 años, entonces, bueno, les comento y les comparto los problemas que tenemos cotidianamente con los artículos y con las redacciones, esperando que les hayan sido útiles y sabiendo que ustedes seguramente nos van a superar a todos, porque desde ya nosotros podemos tener experiencia, podemos tener conocimientos, pero nuestro acostumbramiento a todo este nuevo modo de periodismo, a todo este nuevo tipo de medios y de redes y de todo eso, es complicado para nosotros, y en cambio para ustedes es algo elemental, natural, va con ustedes, o sea que estoy segura de que ustedes van a poder aprovechar toda esa juventud, todos esos conocimientos y habilidades que tienen y que nosotros no tuvimos,
y hay que llenarlos de contenido, hay que llenarlos bien de contenido, hay que prepararse, hay que estudiar mucho, hay que leer mucho, como yo les dije, de todo, no solo de periodismo, sino de todo, porque para hacer un buen periodismo, en primer lugar, hay que estar muy bien informado y tener muchas inquietudes culturales, deportivas, económicas, sociales, de canciones, de la ópera, del teatro, de todo, para poder después hacer un artículo y decir como Madame Butterfly hizo en Japón en tal año, tal cosa. Es decir, un comentario así solo puede salir si uno se ha llenado la cabeza de mucha información, de mucha cultura, y eso es lo que más yo les aliento a hacer, a prepararse, a leer, a estudiar, a ser muy inquietos, a llenarse de inquietudes, a aprovechar todas las oportunidades que tienen para prepararse y formarse en todos los aspectos de la vida para poder ser buenos periodistas. Muchísimas Y gracias. muchas gracias a ustedes, a la universidad, a los profesores y a todos los alumnos por haber estado este rato con nosotros. Sí, 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 es verdad. Creo que a mí también me falta solo agradecer a todos ustedes, a usted, Patricia, a los profesores, a los estudiantes, a la facultad y la universidad. En realidad, chicos, era súper interesante. No sé si es la palabra adecuada, pero gracias por su valentía, porque no todos en realidad se atreven a enviar las notas, enviar las noticias o lo que sea. Muchísimas gracias. En realidad, yo solo quisiera decir que en un par de años, yo creo que, sí, en un par o 3 años, tendrán una de las profesiones más importantes del mundo. Y claro, con los profesores de tanta experiencia, de tanta especialidad, sí, seguramente tendrán un éxito. Y bueno, yo creo que en un par de años, Patricia y yo podríamos decirles los colegas, no futuras, sino colegas en realidad, profesionales de alta calidad. Muchísimas gracias a todos, muchos éxitos y yo espero que nos veamos pronto. Un lindo día por allá. Коллеги.